¿Que por qué en toda fábula debe haber un villano? Porque todo el mundo cree ser el héroe en su historia. Existen los villanos en los cuentos porque nos enfrentamos, y no por nuestras metas, sino por los métodos que realizamos para alcanzarlas. Los villanos son solo puntos de vista que nadie se ha molestado en comprender. A lo mejor Satanás tenía buenos motivos para hacer la guerra con Dios. ¿Alguien le preguntó? The Becker's Guide, Kishar. Capítulo 2. Lorca. No. Tania murió. Sale en la cinta de los niños perdidos. No puede ser ella. Lo sé. Tania, mírame. Soy Cristian. Ya sé que eres Cristian. Pero yo no soy Tania. Sí, ¿te acuerdas de mí? No, yo tengo foto tuya que me da Becker. De ti y de Cian. No sé quiénes son. ¿Te acuerdas de mí, de Becker? ¿Te acuerdas de los niños perdidos? De la entrevista de los fantasmas. Cristian. Tania era esquizofrénica. Si de verdad es ella, no contaría con que... ¿Pero qué hace en el tercer plano? ¿Qué haces aquí? Espera. Becker hace que yo busque gente con cara de otros. A lo mejor no me dijo que yo tenía cara de otra persona de primer plano. Yo soy Lulaya. Lulaya. ¿Pero tú conoces a Becker? Claro. Me envía a buscaros. ¿Qué? ¿Becker está aquí? ¿Está vivo? Claro, es fuerte. Sí, lo es. ¿Y dónde está? Chernogorsk. Vamos a Chernogorsk. Sí, nos estaba llevando ella a Chernogorsk. Un momento. ¿Pero quieres decir que aquí hay gente igual que en el primer plano? Algunas con caras de otras personas, sí. Ella os llevaba a Chernogorsk, pero ibas por allí. Sí. Escuetana Chernogorsk. A чумали ще був? Chernogorsk hay kuromatet. А чумали шел? Sumaresai ak. Y fallo sein matet. Chernogorsk abut. Está perdida. Ajá. ¿Seguro? Pues mira que bien. Chernogorsk, donde yo vivo, está por allí. ¿Nos llevas entonces? Sí, vamos. Pero Oye, por allí seguro, ¿no? Lula, entonces eres de aquí, ¿no? ¿Y cómo hablas también nuestro idioma? Becker enseña idioma de libertad. Claro. ¿Y Becker te ha enviado por nosotros? Sí. Ahora mismo. Llevo unos días aquí esperando. ¿Cómo sabía Becker que veníamos? General sabe muchas cosas. ¿General? General Becker. Vale, espera. ¡Aquí hay agua! Oh, No hay tanto ruido. Mira, Tania, Lulaya, como sea, llevamos andando toda la noche. ¿Podemos descansar un momentito? Por favor. Vale. Estáis enfermos, débiles, descansáis. Pero no tanto ruido. No es bueno, es peligroso. Tenéis que saber muchas cosas. Sí. Primero, Gaia. Yo huelo Gaia, sí que puedo avisar antes de que pase, pero no siempre. A veces son listos y te hacen emboscada. Si eso pasa, os rendís. Y si os agarra, entonces sí, podéis coger y golpear. No soltéis, porque si soltáis estáis muertos. son invisibles. ¿Sabéis lo que son los... Sí, son los tíos invisibles de los ojos, ¿verdad? Lo habéis visto en las cintas. Salen en las cintas. Perfecto. Sí. Vale. También están los humanos. Son más peligrosos, porque los humanos
no van a buscar esclavos como los Gaia. Los humanos quieren tu comida o violado o matado, ¿vale? Así que o le das lo que tienes si algo le gusta o corres mucho. Corres, sobre todo corres. Vale, entendido. Bueno, Estamos a salvo ahora mismo. Para descansar, digo. ¿Hueles algo? sí, no huelo nada, no oigo ni veo. Pero nunca se sabe. Vaya. ¿Cómo es que conoces a Becker? ¿Qué pasó? Estábamos en Ciudadela, todos esclavos, un buen grupo. Entonces viene él con un montón de así fantasma, ¿vale? Y libera a todos nosotros y vamos a echarnos cosas y forma grupo grande de nosotros. Becker, bueno, Y ahora es vuestro general. claro, ¿quién si no? Es listo. Vosotros descansáis. Vale. Oye, Cristian, Sí. ¿te puedo preguntar por Miriam? ¿En serio? Sí. Vale. ¿Qué quieres saber? ¿Qué ha sido de vosotros? ¿Dónde está? ¿Por qué no está contigo? Pues está en su casa, espero. Hace mucho que no hablo con ella. Miriam no podía soportar todo esto. Eran demasiados recuerdos, demasiada mierda. Así que no, yo me fui por mi camino y ella se quedó donde estaba cómoda. Ya no... No estamos juntos, si es lo que quería saber. Igual toca un tema delicado, pero ¿tú no tenías esclerosis múltiple? Tengo esclerosis múltiple. Vale, pues estás andando muy bien. Eres muy observador. Ya. Fue por el grito. Si habéis visto las cintas, visteis que el grito casi me mata. Sí, eso lo recuerdo. Cuando me poseyó, es como si me hubiera retorcido. No sé cómo explicarlo. Me tocó todo el cuerpo. No sé qué movió, no sé qué hizo, pero me dejó así. Quiero decir, ¿Qué te curó? no me curó. Sigo teniendo esclerosis múltiple, pero no avanza. La enfermedad no va a peor. Me he quedado así. Llevo un par de años sin empeorar. Me duele, créeme, me duele. Pero no empeoro. Así que supongo que no me ha curado, pero lo ha parado. Oye, ¿y Yuri? Yuri, al igual que tantos otros niños perdidos, está capturado por la EMSA. Entonces, tú ahora ¿sois niños perdidos? Sí, somos niños perdidos. ¿Qué hace exactamente un niño perdido? ¿Por Vale. qué tú eres un niño perdido? Los niños perdidos somos un grupo de personas que empezaron con Jack Chameleon, pero desde que pasó lo que pasó, seguimos estando unidos por un objetivo común. Tenemos y queremos encontrar a Becker. Todos queremos eso, así que Índigo, que es ahora el que nos dirige, nos ayuda porque Cian, Yuri y yo queremos encontrar a Becker. Nos ayudamos mutuamente, tenemos ese objetivo en común. Eso es, un niño perdido es todo aquel que quiera Venga, ayudar. ya habéis descansado mucho. Vámonos. Ay, pájaros, qué pena que no esté Kazmir. Este sitio es un poco raro. Sí. Te da como mal cuerpo. Sí, aquí el aire es como diferente. Yo también lo noto. Sí. Está bien que estéis abiertos a las cosas raras. ¿Estamos pesados? ¡Vamos! Sí, sí. Todavía que nos maten en camino sería divertido. ¿Sabía? ¿Pusieron los frenes aquí en el tercer plano? Debería. ¿Qué hacéis fuera de camino? ¿Tú eres idiota? Si yo no digo dentro de camino, no se cruza camino. Estáis locos. Pasan cosas, coches, pasan cosas. Las zonas urbanas no se tocan.
Vale. ¿Salía algo así? Jack Cameron dijo algo Jack así. Cameron dijo que si está en el primer plano, está en el tercer plano. Lo que no sabía es que aparecían y desaparecían. Ahora entiendo que sea tan peligroso. Lo sentimos. Pero eso no se puede manejar con eso, es imprevisible. Ya, y ahora tenemos que volver a cruzar camino. Por eso vivís aquí en el bosque. Por eso vivimos en zonas antiguas y zonas como bosque que no son construidas. Vale. Eso tiene sentido. Cruzamos. Sí, cruzamos otra vez. Cuando yo diga corremos, corremos. Déjame Cuidado, ver. no se te vaya a caer la cámara. ¡Ya! Yolaya, no es que no me fíe, pero la última vez que dijiste que faltaba poco era de día. Ya está. No es esta entrada, es la siguiente. Menos mal. Qué pesado que... ¡Ay, tú! ¿Y dónde Timmy va? Diana, Farok. Vad du quería, Lulaya? Ah, es para caer, Becker. Ada äkta kafferia. Ak, Hikide. Corellian. Lulaya, ¿quiénes son? Comerciante. Hablan la lengua de Becker. Sonia Atena, la novia de Becker. Que os calléis. Venís del primer plano. Sois primigenios. ¿Y qué os parece, Kisha? Os llevaremos ante Lorca y él verá si viviréis, si moriréis, o si valéis la pena para algo. ¡Farok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! Yolaya, ¿qué van a hacer con nosotros? Espero que nada. Con Lorca ya no se sabe nunca. ¿Pero quién es Lorca? Lorca es quien dirige a ellos. Ellos son violentos. A nosotros nos dirige Becker. Y somos diplomáticos. Estábamos en Ciudadela. ¡Alto! Éramos esclavos. Entonces viene Becker y libera. Y Chernogorsk, el castillo lo abre a una niña que nos enseña a vivir diferente. Nos separamos porque Azael coge niña y quema niña. ¿Pero quién es Azael? Azael es jefe inquisidor. Y luego viene Lorca, que nadie conocía, que no enseña cara. Y se lleva a ellos con ira, dice dignidad, pero es mentira, es violencia. ¿Quién era esa niña? Se llamaba Sada. ¿Qué tienes que hablar de Sada, eh? Calla tu asquerosa boca. ¿Vosotros qué queréis saber? ¿Queréis saber quién era Sada? Os diré. Sada era solo una niña. Todo el rato reía, ¿eh? Nos dio todo. Nos enseñó a vivir con amor. ¿Y qué le pasó? Azael, con el que vosotros estáis pactando, la quemó viva. La quemó viva. Todavía puedo escuchar sus gritos. Desde entonces, ella y yo no tenemos nada que ver. Tú sobrevives y yo vivo con dignidad. ¡Vamos! ¡Vamos de hablar ya! Te ayudo. Aquí. ¡Rápido! De rodillas. ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡De Cuba! Me alegro de verte, Lulaya. Yo no me alegro, Lorca. Lo sé.
Tú debes de ser Christian. El mismo. ¿Qué hacéis aquí? Becker quería que trajera. Becker, primera vez que hacer algo sensato. ¿Qué hace ahora Becker, aparte de esconderse? ¿Sigue haciendo tratos con los Gaia? Veo miedo. ¿Qué teméis? Creo que tienen miedo que corte sus cabezas. ¿Miedo de mí? Miedo de los Gaias. Son invisibles y os atacarán. Yo no voy a mataros. Os voy a ofrecer que os unáis a mí. Nosotros somos un grupo de hombres vivos que quieren vivir con la dignidad. No queremos escondernos. Tendremos que pelear y morir si es necesario. No queremos estar todo el día escondidos, ni dormir de día huyendo del sol. No somos ratones, sino leones. Moriremos si es necesario. Moriremos de pie. No viviremos de rodillas. Si no os gusta, podéis iros con Becker. Este es el trato. Vivir como un hombre. O esconderos como un ratón con ese cobarde. Becker no es ningún cobarde. Los actos son los que definen a un hombre. Y Becker es un cobarde. No es un cobarde aquel que se oculta del sol. No es un cobarde aquel que evita la pelea. Hay que sobrevivir, pero no a cualquier precio. Con dignidad, como un hombre. Si no sois esta clase de hombres, no me interesáis. Marchaos de mi vista. ¡Harak! Vamos. Ya volveré. Esto es un sitio neutral. Ahora vendrá alguien de Becker a recogeros. Para ahí. Vais a ver a Becker, ¿verdad? Claro. Recordarle que mire el objeto que le di. Encontrará la verdad en la piedra de Dios. Que Dios es todo. Está en vuestro interior. ¿No sentís un poco de soledad ahora? ¿No sentís vacíos? ¿Extraños? Pues eso es Dios. Dios es como banco de peces. Se mueven al unísono. ¿Me estás diciendo que le enviemos un mensaje a Becker de tu parte? Sí, dile a Dios que existe. Pero es tu enemigo. No enemigo. No. Yo prefería a Lorca porque Lorca tiene ideales que son más comunes con mi ideal. Pero no ser enemigo. ¿Lorca y Becker se conocieron? ¿Lorca también era un esclavo? ¿O? No. Becker grabó una cinta cuando llegó aquí y la mandó a un sitio, fue con un sitio mágico con ella. ¿La cinta? ¿La cinta en la que se le veía vivo? Sí, la que os envió. Pero es que allí Becker conoció a Lorca y aprendieron todo lo que se puede saber, el oro del otro. Pero de repente,
quisieron saber más el uno del otro. Y Lorca desapareció. Ocurrió lo de la niña. Y de repente Lorca nos llevó con él. Esa es la historia. Es una bonita historia. Es la verdad. Ahí está. Farok. Saduk. Ya era hora. Vamos. Adiós, Ferrol. Nos volveremos a ver. Amara. Soy Amara. El general Becker os está esperando. Cian, coge la cámara. Pero vosotros podéis dejar de perseguirme. Hola, ¿cómo estamos? Soy Sara Rodado, hice Tania en la segunda temporada y he repetido con Lulaya. Para mí la experiencia de rodaje pues, ha sido impresionante. Por un castillo que te paseabas por ahí, te metías, era la hostia, ¿no? Además, ha habido momentos intensos, ¿no? De todo, de llorar, de reír, de pasarlo bien, de pasarlo mal, de ser traumático, de susto por los ganes. Tenemos un equipo muy bueno, que somos como prácticamente ya como una familia y eso está muy de saluda ahí. Y bueno, es que hemos tenido de todo. Las compañeras, por ejemplo, hemos tenido accidentes con katana. Mira. Hemos tenido caídas. La de producción se cortó con un folio que no se fue hasta que la dio un besito en el dedo. Dale al like, comparte, no sé, háblale a tus amigos, haz una maratón, unas palomiticas. Y déjate impregnar un poco porque nos queremos tantos todos que se ve tanto en el trabajo, en los extras, en todo lo que hay, en estos vídeos, en que yo tengo un pie encima de mi cabeza, ¿sabes? Casi idea mía, lo sé, pero me gusta el contacto humano. Así que voy a acabar esto en equipo, diciendo... ¡Besitos y cosas!